Hermanos, los que vinieron ayer estuvimos escuchando cosas así muy tremendas, muy difíciles, muy complicadas. Y uno se pone a pensar, ¿no? Imagínense qué cosas tan difíciles pasan a algunos pequeños, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué sería yo capaz de hacer por uno de mis hijos? Los que son padres aquí, ¿qué serían capaces de hacer ustedes por sus hijos? ¿Recuerdan por allí no se hagan memoria, algunos de los eventos más significativos en los cuales ustedes hicieron algo muy específico por alguien o por sus hijos? Algún evento, ahí piénsenlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo estuvo enfermo, yo hice esto, ¿no? Cuando no había vacuna para el rotavirus, nuestro hijo el mayor, Santiago, tuvo rotavirus y estábamos en el pueblo, no había hospitales, no había lugares. Nuestro pequeño tenía una diarrea tremenda, tenía, ¿qué sería? Unos 8 meses, y nosotros íbamos con la carretilla. ¿Cómo se llama esta? La carriola. Veníamos con la carriola buscando un doctor, alguien que lo atendiera, que le pusiera suero para que él se hidratara, ¿no? Entonces una desesperación, ¿no? ¿Qué hago por mi hijo? Yo busco un lugar para que lo puedan atender. Muchas veces nosotros perdemos en ese sentido la dimensión de lo que Dios hizo por nosotros. Pensamos en lo que yo puedo hacer por alguien, pero a veces olvidamos o no entendemos qué es lo que Dios hizo por mí, hizo por la iglesia, hizo por todos nosotros. Y el tema que hoy quiero compartirles es precisamente que nos asomemos un poquito en los hechos del amor de Dios, porque el amor nunca se va a poder comprobar si yo no lo acompaño con hechos específicos. Si yo digo que amo y no hago lo que yo tengo que hacer, entonces alguien me dice, pues ¿cuál amor? O sea, yo no creo que haya amor porque tú no estás haciendo lo que dices que tienes que hacer para demostrar el amor. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos recuerdan lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. 1 Juan 3:1, lo conocemos de memoria, elegí textos que ustedes ya conocen. 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios así nos ama, haciendo cosas muy específicas y muy concretas para demostrar el amor, gracias, tan grande que tiene por nosotros. El texto que hoy nuestro hermano estuvo compartiendo, Juan 3:16, que lo conocemos muy bien. Romanos 5:8. Mas Dios, ¿qué dice? Muestra. Esta es muy interesante. No queda dudas, Él te muestra a ti, no me muestra a mí su amor, en que nosotros, no mereciendo el amor, no siendo personas dignas de recibir el amor, ¿qué es lo que hizo Dios? Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros comprendiéramos lo que este amor significa cada día, al Padre que derrama su amor, que da su misericordia, yo creo que seríamos personas más responsables, más intencionales, más conscientes en esta responsabilidad de demostrar a los demás que nosotros le amamos. Eso es algo muy importante. Hay muchas características del amor de Dios. Yo creo que si les pregunto a ustedes, para ti, ¿cómo podrías describir el amor de Dios? Levantaríamos nuestra mano y diríamos, Dios es esto, Dios es aquello. Dios tiene una manera tan completa de demostrar su amor y lo que es Él y lo que Él significa. El amor de Dios, por ejemplo, es un amor eterno. ¿Cuánto tiempo puede durar un enamoramiento? A ver, chicos que andan ahí queriendo tener novia. ¿Cuánto? ¿1 hora? ¿2 horas? 3 horas. Ahora los que duran mucho nada más durante la carrera, terminan la carrera y adiós, ¿no? Ese enamoramiento es tan fugaz. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor ¿qué? Eterno. El amor de Dios no se agota. El amor entre parejas sufre. El amor de Dios es eterno. El amor de los padres hacia los hijos es un amor constante, pero también es un amor que no es tan perfecto, no es un amor eterno. Aunque no veamos, el amor de Dios se extiende y además da misericordia, pone su corazón hacia la miseria de cada uno de nosotros. Romanos 5:38 y 39 dice Pablo,
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ¿qué más? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es un amor que no suelta, que si toma algo para protegerlo, lo protege hasta el final. Ese es el amor de Dios. Y así las Escrituras nos dan muestras y ejemplos constantes de lo que es el amor de Dios, que es capaz de hacer muchas cosas increíbles para decirnos: yo a ti te amo. Y a lo mejor esta mañana alguien pueda decir: es que créeme, en serio, yo a veces he sentido que no sé, que Dios se olvidó de mí, que Dios ya no se acordó de mí este día, que no sé qué me está pasando, Dios ya me dejó. ¿Alguno de ustedes ha sentido este sentimiento, han tenido este pensamiento? Dios se dejó de mí. ¿Nadie? ¿Nadie? Ay, hermanos, qué padre la iglesia de Chicabasco, ¿verdad? No, yo sabía que aquí eran tremendos hermanos. Yo lo he sentido. Señor, ¿qué pasa hoy? ¿No? ¿Por qué no está ocurriendo esto que yo estaba anhelando, que yo estaba sintiendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué hice? ¿Te olvidaste de mí? Obviamente son preguntas que uno se hace, ¿verdad? Pero Dios siempre nos dice y nos recuerda: no, yo no me he olvidado de ti. Entonces tenemos que ser mucho más sensibles cada día de nuestra vida a las expresiones del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y el pasaje que hoy quiero compartir, bueno, las secciones de la Escritura que les quiero compartir, nos van a recordar cómo se expresa el amor de Dios hacia nosotros con el ejemplo de un pueblo que qué bárbaros. Ahí sí podríamos decir, o sea, Dios, ahí sí de plano no sé qué hizo, cómo pudo amar tanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Decimos, si hubiera estado a mi cargo el pueblo de Israel, yo se hubiera permitido que algo les pasara ya, y me escojo otro pueblo, ¿no? Porque nosotros somos desesperados, decimos: no, esto no puede ser. Dios no piensa así, gracias a Dios, porque igual si pensara así, muchos de los que estamos aquí yo creo que estaríamos en otro lado. Dios es bien hermoso. Vean Josué capítulo 1. Este ejemplo es hermoso. Y aquí vamos nosotros a rescatar hechos del amor de Dios para con su pueblo, y esto aplíquenlo y véanlo y medítenlo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ir platicando la historia. Josué recibió una comisión, lo recordamos. Moisés murió, le dejó un paquete bastante fuerte, bastante difícil: llevar al pueblo de Israel a que entrara y recibiera las promesas. Esa promesa por la cual salieron de Egipto. Esa promesa que tuvo una pausa de muchos años por un corazón duro, por un corazón necio, por un corazón obstinado y desobediente. Pero había una promesa que Dios iba a cumplir, así que acuérdense de esto. Si Dios te ha hecho promesas, Dios las va a cumplir. Nosotros solamente tenemos que ser pacientes para esperarla. Y tenemos que hacer ciertas cosas para estar preparados, ¿verdad? Para recibir esas promesas de Dios. Primero, Josué, ante esta situación tan complicada, le habló Dios y le dijo: a ver, ven, Josué, vamos a platicar. Te tengo un encarguito, te tengo un trabajito, ¿no? Así como luego Dios nos recuerda a nosotros: tengo algo para ti. Josué 1, del versículo 1 al versículo 2, encontramos nosotros una comisión. Esto es algo como que es algo que pasa siempre. Dios tiene comisiones para ti, tiene trabajos para ti. Y siempre te lo va a decir cuando te lo tenga que decir. Y tienes que hacerlo y cumplirlo cuando tú escuchas el llamado a cumplir esta comisión que Dios te da. Aconteció después de la muerte. Veo que están mirando aquí atrás. ¿Está el texto? Amén, qué bueno, gracias. Esto nos ayuda mucho. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay una comisión, le dice: levántate y pasa. Así que Dios a ti te dice: levántate, pero tienes que caminar. Tienes un ministerio, tienes un trabajo con tus hijos, tienes algo que hacer, tienes una actividad, tienes que cumplir la gran comisión. No lo vamos a conseguir si estamos quietos. No lo vamos a conseguir si no nos movemos. Entonces Josué tenía que levantarse y tenía que pasar el Jordán.
Él y todos los demás. Y uno dice, a ver, híjole, qué difícil, ¿no? Pasar el Jordán no es una cosa tan sencilla, no es tan fácil como tú nos lo estás pidiendo, ¿no? Entonces Dios es tan sabio y tan previsor que te dice, mira, yo no te mando a la guerra si no te equipo. Dios no nos manda a tomar sus promesas si no nos equipa. Los retos difíciles, esos sueños que tú has tenido en tu ministerio, esos sueños que has tenido de que tu familia llegue a los pies de Cristo, que los miembros de tu familia que tienen conflictos y luchas vengan y se arrodillen a los pies del Señor, Dios te lo va a cumplir, pero te va a dar provisión para que tengas suficiente fuerza para esperar el tiempo que tengas que esperar. Versículo 5, le dice Dios a Josué, Josué, yo voy a estar contigo. Dios está con nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, todos los días de tu vida. Nadie te va a hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. ¿Creen esa promesa, hermanos? Amén. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Dice en el versículo 9, ahí les dejo de tarea que lean todo Josué del 1 al 10, porque vamos a estar viendo solamente algunos pasajes aislados. Estaré contigo donde quiera, dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo donde quiera que tú vayas. En donde estés, Dios va a estar allí. Dios te dio una promesa. Dios dice que va a cumplir algo en tu vida. Pero ¿qué tenemos nosotros que creer de todo nuestro corazón? Dios me provee. ¿Y cuál es la más hermosa provisión que Dios nos da, hermanos? Su compañía, su presencia. El saber que no estamos solos. Aunque el panorama esté a nuestros ojos negro, oscuro, nebuloso, Dios está con nosotros. Y el creer esa presencia, que obviamente es una creencia con fe, nosotros podemos seguir nuestro camino. Pero no acaban las cosas para Josué. Ya le dice, tienes una comisión, tienes una provisión, pero ¿qué crees? Esto es lo que sigue, no nos gusta mucho. ¿O sí les gusta a ustedes? La palabra responsabilidad. A ver, sí suena duro, ¿verdad? Porque responsabilidad implica, entras a la universidad, pararte temprano, hacer tu tarea, cumplir con tus obligaciones. Si estás en el trabajo, llegar a tiempo, checar a tiempo, salir a tiempo, ¿no? Si estás en donde quiera que estés, vas a cumplir responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenía que hacer Josué? Y estas responsabilidades nosotros somos los que tenemos que cumplirlas. Vean el versículo 8, por favor. Lo tenemos aquí atrás. Les voy a invitar a que lo lean ustedes. No lo conocemos y vamos a leerlo. 1, 2, 3. Tres responsabilidades. Leen muy bonito, hermanos, felicidades. Bien parejitos, nadie se adelantó. Muy bien. 3 responsabilidades. Número 1, no te apartes de Dios. Ese es algo importante. Si yo quiero ver esas promesas de Dios en mi vida, yo no debo de apartarme de Él. ¿Cómo nos apartamos de Él? Puedo venir a la iglesia, puedo sentarme aquí, puedo estar en un ministerio y mi corazón puede estar muy lejos de Dios. Apartarse es, tú Dios estás allí y yo soy aquí, tú tus asuntos, yo mis asuntos. Sí cumplo porque pues tengo bendiciones y privilegios, ¿no? Mi papá me deja ir si yo voy a la iglesia, ¿no? O sea, tenemos muchas formas de razonar, ¿no? De decir, pues esto me puede ayudar, me puede bendecir, puedo obtener algo, ¿verdad? Pero estás apartado de Dios. Entonces, algo bien importante, no apartarnos de Dios. Segunda responsabilidad, meditar ¿en quién? En la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día vas a meditar. ¿Qué es meditar?
Meditar no es leerte 3 capítulos en la mañana y ay, mira, ya avancé mucho, ¿no? Meditar es Dios te habla, abre la palabra, empiezas a leer y sale un concepto. Lo tomas, lo pones en tu mente, lo pones en tu corazón y lo empiezas así como las vaquitas, ¿no? Que todo el día están, ¿qué? Comiendo y comiendo y echan la comida de sus 7 estómagos. Me dijo que tenía 7 estómagos la vaca, yo no sé. Pero, ay, ¿y qué hacen en las noches las vacas? Empiezan a rumiar, ¿no? Regresan y empiezan a... Por eso vamos a las vacas que están mastique, mastique, mastique. Nosotros estamos rumiando todo el tiempo, ¿verdad? Los mexicanos. Estamos mastique, mastique. Con la palabra de Dios es lo mismo. O sea, yo leo, lo tengo en mi corazón y yo lo recuerdo otra vez y empiezo a decir, Dios me está diciendo esto, me está llamando la atención sobre esto. Eso es meditar la palabra de Dios. Es importante, es una responsabilidad. Después dice la palabra en el versículo, guárdala y hazla, para que guardes y ¿qué? Y hagas. No solamente guardes en tu corazón, sino que la saques cuando tengas que ocuparla, ¿verdad? Es hacerla. Esto estaba preparado para que Josué lo hiciera y pudiera entrar en la tierra prometida. Dice el versículo 1:11, pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días vas a pasar el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión, para que nosotros la tengamos. Y entonces nos decimos, maravilloso, ya lo tenemos todo, ya tengo la provisión de Dios, tengo la comisión, tengo las responsabilidades, sí lo voy a poder hacer, vamos adelante. Pero ¿qué creen, hermanos? Siempre las letras chiquitas de los contratos, ¿verdad? La provisión del amor de Dios no nos priva de las pruebas. Ahí está lo que decimos, ya no me gustó mucho la historia, ¿verdad? Las pruebas, porque las pruebas son las que perfeccionan nuestra fe. Son esos filtros donde se ve un retrato de nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Y entonces hay muchas pruebas en la vida, ¿no? ¿Cuántas pruebas ustedes pueden decir que estaban ahí en pos de Dios, de sus promesas, y de repente surge una enfermedad? Algo que tú no te esperabas. Surgen enfermedades. Los hijos se van de la casa, problemas en tu trabajo. Ahora en la pandemia, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cuántos así sudamos la gota gorda porque dijimos qué complicado está? Es una prueba muy fuerte, conflictos internos. Te peleas con tu esposa, te peleas con tu esposo. En la iglesia, los hermanos, ay, tú no los conoces, son bien especiales, ¿no? Las pruebas. Llegan a nuestra vida las pruebas. Y el pueblo de Israel sabía que tenía que seguir adelante para llegar a su destino, aunque hubiera pruebas en su vida. Y vamos a repasar algunas de las pruebas que ellos tenían adelante. La primera prueba la encontramos en Josué capítulo 2. Ellos tienen que llegar a Jericó, pero antes tenían que pasar ¿qué? Un río, ¿no? El río Jordán, ¿no? Aquí viene entonces, en esta primera prueba, el río Jordán. Y Dios les da una provisión de su amor para librarlos de esta prueba tan complicada, para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. Entonces ellos iban a cruzar un río. Y para poder cruzar el río hay unas cosas bien interesantes, les da algunas instrucciones. Y esas instrucciones, hermanos, nosotros vamos a tomarlas y vamos a aplicarlas a nuestra vida, porque tal como a ellos se los pidió, aplica para nuestra vida espiritual. La Biblia fue escrita para tomar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Si yo la leo y no aplico esto, como que pasa de noche, ¿no? ¿Qué significa esto? Antes de que ellos pasaran el río, tenían que hacer algunas cosas y se les dieron algunas instrucciones. Antes de pasar esta primer prueba, ve lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Porque a veces pasamos las pruebas, pero bien accidentadamente, ¿verdad? Y nos va muy mal. Probablemente porque yo no estoy siguiendo esas instrucciones. Capítulo 3, versículo 3. Primera instrucción. Y mandaron al pueblo, diciendo, ¿qué dice allí? Veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios,
cuando veas el arca y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros vas a salir y vas a ¿qué? Vas a salir de tu lugar y vas a marchar en pos de ella. ¿Cuál es la primera instrucción para confrontar esta prueba? Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, si no miramos el arca, si no miramos a Dios, si no observamos a Jesús, esa prueba va a ser un gigante que nos va a demoler. Pero si yo estoy observando a Dios en medio de estas circunstancias, las cosas cambian. Hay que observar a Dios, hay que observar a Jesús, es importante. Antes de que cruces el río, mira el arca, miremos a Dios. Esto nos ayuda a pasar esta prueba. Dios me ama tanto que me va a dar la promesa, pero en el camino me voy a enfrentar con problemas. Pero si en el camino yo observo a Dios, pongo los ojos en Jesús, las cosas cambian. Entonces pongamos los ojos en Jesús. ¿Hemos hecho esto? O a veces nos enfrentamos a las pruebas con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestra inteligencia, y cuando estamos en medio de la circunstancia decimos, ¿en dónde estoy? ¿Cómo voy a salir de esta circunstancia? ¿No? Porque yo estuve poniendo los ojos en otras cosas menos en Dios. Vean Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, otra instrucción. ¿Qué instrucción le dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mañana te va a dar el trabajo, mañana te va a dar este pase para la escuela, mañana te va a dar esto que tú has estado esperando con tanto anhelo. Dios te lo va a dar, pero ¿sabes qué? Pon los ojos en Jesús y lo otro, santifícate. Si nosotros queremos confrontar el río Jordán en pecado, ¿qué nos va a pasar, hermanos? Nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar y vamos a estar ahí desesperados. Auxilio, ayúdenos, ¿no? Pero te lo dije, no. Pero te lo dije, ¿no dice Dios? Pon los ojos en mí y santifícate. Es algo bien importante. Seguir el arca, observar a Dios, santificarnos. Y vean el versículo 16 del capítulo 3 de Josué. Josué 3:16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Ya vieron? Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeriatán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo que dice allí pasó en dirección a Jericó. Nosotros aquí vemos la obediencia, porque si yo ya veo, observé a Dios, me santifiqué, me aparté del pecado, confesé mis faltas y estoy viendo que se abren las posibilidades, las ventanas, las oportunidades, yo no me puedo quedar quieto, porque entonces ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso del mar Rojo, ¿no? Pues los van a alcanzar los egipcios. Y aquí ¿qué va a pasar? Se van a quedar allí parados sin pasar el Jordán. Entonces, hermanos, el Jordán ya está listo, camina en dirección al Jericó. Pero ¿cómo pensamos los seres humanos? ¿Y si hay arenas movedizas, no? ¿Y si hay arenas movedizas? ¿Y si me sale de la pared del mar una anguila eléctrica y me electrocuta? Así piensan los ansiosos, ¿eh? Así piensa un ansioso, ¿no? No saben qué hay en el futuro y piensan que el mundo ya se va a acabar, ¿no? Entonces así, y si camino por esa calle y me caigo en esa coladera y no hay coladera y no es de noche y nos angustiamos, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Creyeron, vieron, observaron, se prepararon y entonces pasaron el Jericó. Hermanos, el Jericó, ya le cambié el nombre al río. Pasemos el Jordán. Entonces, hermanos, pasemos el río. Dios abre tu río Jordán, pero es importante andar en sus caminos en santidad y poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo. La provisión del amor de Dios nos prepara para las victorias, hermanos. La iglesia aquí en Chicabasco tiene muchas victorias que debe de alcanzar y que debe de tomar. ¿Cuáles son las promesas que como iglesia Dios les ha hecho?
Tomemos esas promesas y sigamos nosotros caminando, poniendo los ojos en Jesús, siendo nosotros santos delante de Él y siendo obedientes. Caminemos sin miedo porque Dios va delante de nosotros. Pero a veces lo que hacemos nosotros cuando vemos ese amor de Dios que nos está demostrando el camino, nosotros empezamos como que a tirar golpes al aire, ¿verdad? Empezamos a ser muy desordenados en nuestras estructuras mentales, ¿no? Empezamos a poner muchos pretextos, muchas cosas que no son buenas, ¿no? Dios nos prepara para la victoria. No nos prepara para tirar golpes al aire. Dice 1 Corintios 9, 25 y 27. Así que yo de esta manera corro, cruzo el mar, el río Jordán, no como la aventura, no a lo loco, ¿no? Ya sé hacia dónde voy. Tengo un propósito, he orado, he preparado, he hecho provisión. Vamos a conseguir la victoria. Yo cruzo, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. La vida del cristiano no es una vida de como los boxeadores, ¿verdad? Round de sombras que le tiran a la sombra. La vida del cristiano tiene objetivos muy precisos. Si es ganar almas, si es restauración de familias, si es lograr que los matrimonios se reconcilien, si es guardar la vida de nuestros jóvenes, pues la iglesia tiene que creerlo y tiene que luchar. No golpear solo al aire. No es enfrentar una batalla espiritual sin discernir lo que implica esa batalla. La batalla es dura, es fuerte y nosotros estamos conscientes que va a ser complicado, pero hermanos, Dios ya nos dio la victoria y la victoria la tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha del cristiano es muy fuerte, muy dura, pero la victoria está garantizada si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner los ojos en Jesús, vivir una vida de santidad y cruzar el río Jordán. Antes de entrar a la tierra prometida, es más, antes de empezar a allanar el camino hacia la tierra de reposo, ya del otro lado del Jordán, donde estaba Jericó, donde estaba Jaí, donde estaban los amorreos, todos ellos debían de prepararse para presenciar otro milagro del amor de Dios para ellos. O sea, uno está ya como que ansioso, ¿no? O sea, ¿qué más sigue, no? ¿Qué más sigue? Ya pasaron el río Jordán, ya tienen que ir a donde tienen que ir, ya están viendo allá a lo lejos Jericó, pero todavía hay más preparación en la vida, en nuestra vida. Hermanos, la vida del cristiano es una vida de constante preparación. Clave, no creas que porque ganaste la primera victoria, ya ganaste las otras 8 victorias. Si nosotros nos confiamos y decimos, bueno, pues que con esto es suficiente, ¿no? Ya todo lo demás me vendrá por añadidura. Amén, así va a pasar, pero tienes que seguir luchando. No piensen que la vida cristiana es una batalla, son muchas cosas que tenemos que ir conquistando. Y ellos lo sabían, ¿no? Tenían que prepararse, tenían que tomar en consideración muchas cosas. Ellos todavía tenían que arreglar muchos detalles de su vida. Josué capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Acuérdense que en él, cuando ellos estuvieron estos 40 años en el desierto, nacieron muchas personas, muchas jóvenes, pero era el pueblo del pacto de Dios y tenían ellos que cumplir muchas cosas como pueblo. Muchos de ellos obviamente que crecieron, los jóvenes, y no habían cumplido la señal del pacto que Dios había establecido para con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Tenían que renovar su pacto con Dios, arreglar su vida a través de la circuncisión. Antes de ver un poquito este aspecto, vamos a ver una operación matemática. Vamos a recapitular. Observar el arca, mirar a Dios, más santificarse, más obedecer, más renovar el pacto de Josué capítulo 5. ¿Y qué iban a conseguir con esas 3 cosas? Algo muy bonito, algo muy padre que vamos a ver ahorita, ¿no? Otra muestra de lo que es capaz de hacer el amor de Dios que nos provee a través de su presencia.
En medio de las batallas de esta vida, queremos saber quién está a nuestro lado y quiénes son también nuestros enemigos. Entonces aquí vamos a ver una parte de la escritura que a mí me parece algo maravilloso. Capítulo 5, versículo 13. Estaba Josué ahí caminando, estaba cerca de Jericó, y de repente Josué alzó sus ojos. Estaba allí viendo, esta empresa es muy grande, es muy complicada. Alzó sus ojos y allá a lo lejos observó a un varón que estaba delante de él. Lo vio allí entre las sombras, lo observó, delante de él estaba allí, y observó que tenía una ¿qué? Espada desenvainada. ¿Qué hubieran hecho ustedes si ven allí a lo lejos una sombra que tiene una espada desenvainada? ¿Qué hacen? Son los enemigos, seguramente nos emboscaron, ¿no? Y empezamos a pensar muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí está yendo Josué observando esto, dice el versículo, y Josué yendo hacia él, ¡qué valor! ¿Ustedes hubieran ido hacia donde está un hombre con una espada desenvainada? Yo corro, ¿no? Que ahí muere, ¿no? Que vaya el pastor, ¿no? Que vayan los ancianos, ¿no? Ellos son los espirituales, ¿no? Que se enfrenten con esas personas con espada, ¿no? Y corremos, ¿no? Pero ¿qué hizo Josué? Caminó hacia él y le dijo, bueno, primero, ¿por qué corrió hacia él? No corrió, caminó hacia él. Porque era un guerrero. Un guerrero no se amedrenta, ¿no? Tengo problemas de dislexia, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, él era un guerrero y él tenía que confrontar a esta persona que estaba en las sombras. Y va hacia él y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Quién eres, no? Josué le interroga, versículo 13. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces aquí hay una teofanía, una revelación de esas apariciones de nuestro Señor Jesucristo previo a su encarnación, conocidos como teofanías. Y entonces se acerca a él y le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué hace algo que nos parece sorprendente. Se revela a ese personaje, le dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y entonces Josué, versículo 14, se postra sobre su rostro en tierra y le adora. Y le dice, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Viene, se arrodilla, lo ve, lo observa, se postra ante él, versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Se quita las sandalias de sus pies. Desnuda su alma, desnuda su corazón. Está ante Dios. Lo que es capaz de hacer el amor de Dios por nosotros es esto que Josué vivió. Revelar a Jesús en nuestras vidas, hermanos. Revelar a Jesús en nuestras vidas. Verlo, observarlo como lo observó Josué. Porque él hizo lo que tenía que hacer. Observó el arca, santificó su vida, obedeció al Señor, caminó, cruzó, hizo lo que él tenía que hacer, renovó su pacto. Nosotros tenemos que renovar nuestros votos delante del Señor de vez en cuando. ¿No le prometiste al Señor hace 3 años que ibas a leer la Biblia en 1 año y llevas 4 y no has empezado? ¿No tenemos que renovar muchos votos? ¿No tenemos que renovar muchas promesas? Padres, no prometimos que íbamos a sentarnos a orar con nuestros hijos, por lo menos una vez por semana, ellos y nosotros solos, e íbamos a estar allí adorando a nuestro Dios con la sencillez, con nuestra imperfección, y no lo hicimos. ¿No tenemos que renovar pactos? Todo esto hizo Josué. ¿Y qué pasa? Se le revela a Jesús. Se le revela a Jesús en el Antiguo Testamento a Josué. Y él observa. Y nosotros tenemos que preguntarnos si hemos tenido este tipo de revelaciones como personas, como matrimonios, como siervos de Dios. Nosotros tenemos que buscarlo, hermanos.
Porque si nosotros no vemos la gloria de Jesús en nuestras vidas de esta manera, vamos a seguir dando vueltas sobre el mismo círculo durante años. Y pasan años y nos volvemos a encontrar y ¿qué decimos? Sigo luchando con lo mismo. Sigo teniendo el mismo feo carácter de siempre, ¿no? Mi boca sigo diciendo cosas que no debo de decir. Seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. No hay madurez. Tenemos que avanzar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero yo tengo que hacer cosas muy concretas. Una vez que nos encontramos con Dios, tenemos muchas bendiciones por delante y muchas experiencias por delante hermosas, hermosas. Pero, ahí viene el hermano Víctor con el pero. Pero, ¿qué creen que pasó? ¿Se están acordando de la historia? ¿Quién sigue? Jordán, Jericó. ¿Quién sigue? Jaí. Ay, Jaí, que se nos cruza en el camino, ¿verdad? Ay, el hermano, ay, la hermana, ay, la prueba, ay, la lucha. Se aparece Jaí. Y entonces el amor de Dios tan grande, que nos da tantas cosas, también nos va a redarguir de una manera muy severa. Vamos hasta el capítulo 7. Al derrotar a Jaí, ellos no siguieron las instrucciones de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Allí una familia, ¿verdad? Una familia. Y uno dice, ay, pero es que si nada más fue una familia, nada más fueron los Ramírez. No hay Ramírez aquí, ¿verdad? Ay, no le hagas. Perdóneme, hermano Ramírez. No es persona. Es que este Ricardo ayer me dijo que ustedes, no es cierto. Ayer también dije Ramírez porque yo dije, no hay Ramírez. En nuestra iglesia hay muchos Ramírez. El pastor es Ramírez, ¿no? O sea, allá no usamos Ramírez para nada. Pero dije, aquí no va a pasar. Perdónenme, hermanos. Bueno, hay los hermanos X, Tobar. Ya, ¿no? Tobar. Oh, sí. O Cuellar, hay muchos Cuellar. ¿Qué hicieron esta familia? Nada más fueron ellos. Cometieron prevaricación, que es quebrantaron la fe, fíjense. Quebrantaron la fe. ¿Qué significa quebrantar la fe? Tienes la promesa, pero tú haces lo que tú quieres. Tú haces a donde tú quieres ir, ¿no? Porque desconfías de Dios. Porque crees que no vas a conseguir lo que Dios te prometió. Y entonces prevaricas, rompes esa confianza en Dios. Dios te prometió victoria. No, pues ya se tardó. Entonces yo me adelanto. Y dice esta familia, pues yo lo que voy a hacer... Acán, los acanitas, dijeron, pues yo voy a tomar lo que no me corresponde. Versículo 11, 7:11. Les dice Dios, Israel ha pecado. No, nada más fueron los de Acán. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cuántas cosas hicieron los de Acán? Robaron, mintieron, escondieron lo maldito. Hermanos, esto es bien delicado para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor. El pecado individual daña a los que le rodean. Alguien puede decir, pero él es el que está pecando. Él es el que está haciendo, pero daña a los que lo rodean. Es una verdad espiritual. Pasa un pecador, dice Ageo, y de repente con sus vestiduras, yo que estoy purificado, me rozan sus vestiduras. ¿Qué pasa con el que está purificado? Se contamina del pecado de los otros porque él me tocó. Pasa el que está limpio y toca al contaminado y le pega la santidad. No pasa así. El pecado siempre contamina. Siempre contamina. Y cuando el pecado esté en medio del pueblo del Señor, hay dos opciones, hay dos cosas que pasan.
Primero, que la iglesia no lo detecte, ¿no? Y dice, ay, ¿qué está pasando? Puede haber pecados ocultos, es verdad, pero Dios nos da discernimiento, ¿no? Para ir entendiendo, empiezan a pasar cosas. Y entonces el sobrevedor, ¿no? El anciano observa, ve, mira, algo está pasando, hay que hacer algo, ¿no? Y otra opción es que calladito me veo más bonito, ¿no? Y yo mejor sigo aquí para que no haya mucho ruido, pero eso contamina. Obviamente estaba la contaminación en medio del pueblo. Y Acán representó de alguna manera el corazón de todos, porque uno dice ese Acán, pero yo creo que muchos tuvieron tentación, muchos tuvieron tentación de ver el tesoro. Él lo hizo, pero allí está la puerta de la vida del creyente, la tentación. Nosotros somos los que decimos sí o no. Cuando lo logramos, gloria a Dios. Pero a veces nosotros tomamos del anatema, ¿no? De lo sucio, de lo impuro. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? La única solución, nuevamente, versículo 13, es apartarse, la santificación. Y entonces, una vez que lo hicieron, entonces sí pudieron vencer a los habitantes de Jai. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Cómo les fue por ese pecado que había en el pueblo. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y conocemos qué fue lo que ocurrió. Quitaron el anatema y vencieron. Hermanos, esto es importante. Como iglesia tenemos que reflexionar si hay pecado en nuestras vidas, si nosotros estamos participando de pecado en nuestras vidas, si nosotros estamos jugando con el pecado en nuestras vidas. Dios tiene un juicio personal hacia cada uno de nosotros. Él lo atiende con nosotros. Pero eso también puede ser un obstáculo para la iglesia y para el cuerpo. Y Dios va a tratar para que eso se purifique. Y no es amenaza, ustedes saben que lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién juega con fuego sin que sus ¿qué? Si sus vestidos ardan? O sea, el pecado hace que la gente se queme, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy delicado. Pero bueno, seguimos capítulo 10. Vamos a ir aterrizando la historia poco a poco. La provisión del amor de Dios es capaz de hacer cosas increíbles por nosotros. Capítulo 10, pasan cosas que a mí siempre me dejan maravillado. Y hay muchas explicaciones de esto que vamos a ver ahorita. Pero vean lo que hace el amor, piensen en esto. ¿Qué es capaz de Dios? ¿Qué es capaz de hacer el amor de Dios por cada uno de nosotros? Él es capaz de hacer que el universo se detenga para ayudarte, para estar contigo. ¡Wow! El universo. Dios puede hacer que esa circunstancia, ese problema que tienes en casa, con tu familia, con alguien en tu hogar, Dios puede hacer que eso se mueva para hablarte y para estar contigo y para ayudarte. Los gabaonitas y los israelitas, acuérdense de la historia, hicieron un pacto de no agresión. Obviamente los gabaonitas fueron muy, muy astutos en lo que hicieron. Esa noticia obviamente preocupó a los reyes que estaban alrededor, 5 reyes, los amorreos, que dijeron: ya están los israelitas y los gabaonitas juntos, nosotros somos como 5, pues vamos a juntarnos, vamos a unirnos para atacarlos, para atacar a Josué, a sus aliados. Y obviamente pues dijeron: pues vamos a juntar un ejército fuerte para ir en contra de ellos. Pero ellos no sabían que el amor de Dios estaba protegiendo al pueblo. Josué 10, del 1 al 11. Primer evento, se los estoy narrando, ustedes véanlo con calma. Estaban en ese momento, en esta lucha, y de repente se suelta una granizada tremenda. Y vean lo que pasó. Después de marchar 40 kilómetros cuesta arriba durante la noche, piensen 40 kilómetros. Me dijeron que de aquí a Topan hay 7 kilómetros. Bueno, imagínense 40 kilómetros, ¿cuánto será? Ellos caminaron 40 kilómetros cuesta arriba durante la noche. Josué derrotó a esta confederación de reyes y el Señor envió piedras de granizo para una mayor victoria. Ya ellos habían ganado la batalla, pero de alguna manera Dios dice: pues vamos a cerrar con broche de oro para que
ellos no tengan ningún tipo de peligro más adelante. Pero fíjense, milagrosamente esta granizada no dañó a los israelitas, no les tocó. Y uno piensa, ay Señor, ¿cuántas cosas tú puedes hacer? Tú puedes protegerme en medio de una circunstancia difícil que pueda estar aconteciendo. Dios nos protege y nos provee de su amor y de su protección. ¿No nos ha pasado? Yo creo que aquí podrían algunos de ustedes testificar, ¿no? Yo pude ver cómo Dios protegió a mi familia. Íbamos manejando y de repente un carro y Dios milagrosamente hizo esto, ¿no? Cosas como estas, tenemos muchos testimonios de cómo Dios protege a sus hijos. Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los los hijos de Israel mataron a espada. Un milagro de Dios increíble, el granizo. Josué 10, del 12 al 14. Otro evento maravilloso. Por eso yo creo que, hermanos, no hay problema tan difícil que Dios no solucione en nuestras vidas, porque Él así trabaja, Él así hace las cosas. A mí me sorprende mucho este acto, ¿no? El que detuvo el sol y la luna. Fue algo increíble. Dice Josué 10, del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y vienen muchas explicaciones. Si ustedes ven National Geographic, ¿no? ¿Qué te dice? Es que el día estuvo nublado, ¿no? Fue una nube muy grande. No pasó esto. La rotación normal de la tierra, de una manera milagrosa, se detuvo de 12 a 24 horas. Y Dios hizo esto para que el ejército de Josué pudiese completar la victoria antes de que el enemigo tomara fuerzas en una noche de descanso, se recuperaran y contraatacaran. Era imprescindible esta victoria. ¿Y cómo Dios la selló? A través de un acto sorprendente. Se detuvo, es un verbo de acción que indica dilación, suspensión de la rotación de la tierra sobre su eje. Y alguien dice, no, eso no pudo ser, son historias de los cristianos. Es algo que ocurrió. Dios puede hacer eventos milagrosos de este tipo. Ese es el amor de Dios. De ese tamaño es el amor de Dios. ¿Ustedes creen que Él no va a detener a nuestros enemigos? ¿No creen ustedes que Dios va a detener la ideología de género? ¿Que Dios no va a detener tantos ataques, tanta brujería, tanta hechicería, tantos problemas? Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca hacer a mí? Ay, hermanos, pues tiempo nos faltaría para recordar todo lo que nuestro Dios amoroso hace por nosotros. Solamente como una lluvia de ideas les voy a recordar cosas, no las vamos a profundizar, pero Dios es capaz de enviar a un pez enorme en el momento justo para enseñarle a alguien acerca del orgullo y de la desobediencia. ¿De quién hablamos? De Jonás. ¿Tenemos problemas de orgullo y de desobediencia? Te va a salir un pez y te va a tragar. Te va a tragar. ¿Cómo se llama el pez? Yo no sé, pero te va a tragar. Dios es capaz de hacer esto.
para llamarle la atención a alguien orgulloso, porque vaya que Jonás era muy orgulloso, ¿no? Y muy desobediente. Cuando hubo una necesidad económica apremiante, tenemos que pagar la cuenta, ¿no? Ya llegó la cuenta del gas, las colegiaturas, la luz, ¿no? Los gastos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Echen el anzuelo, saquen un pececito, pero precisamente un pececito que tiene en su pancita 2 monedas, para que al sacarlas, saques, bueno, haces ahí la disección, además después te comes el pescado, ya tienes la provisión, tienes el dinero y tienes la comida. No dice el texto que después se comió en el pez, pero yo no lo hubiera tirado. Entonces, Dios provee, Dios nos da en nuestra economía, Dios nos ayuda. No tengo para el pasaje, Dios te provee, Dios te ayuda, te manda el pez. Historias de peces, ¿verdad? Uno que te traga y otro que te da de comer, ¿verdad? Dios es así de ingenioso, pero su amor es capaz de mover los peces, la luna, las estrellas para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué hace Dios? Formó de una manera increíble, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese muchachito que llegó con, siempre volteó los números, 2 peces y 5 panes? ¿O al revés? A ver, fueron a la escuela dominical. ¿Quién les enseñó? 5 peces y 2 panes y 5 panes y 2 peces. Gracias, ¿no? Yo reprobé escuela dominical 1, 2 y 3. Entonces, fíjense, es increíble que con estos pequeños peces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Formó orgánicamente vida. No trajo peces del mar a los cestos, sino que estos peces que estaban allí fueron, ahora sí que duplicados, ¿no? O sea, Dios genera vida. ¿Para qué? Para que tú y yo comamos. Él hace eso. Hace tantas cosas por el amor tan grande que nos tiene. No secó primero hizo una calabacera, pero una calabacera adulta para que le diera sombra a Jonás. Y después nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Esto lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, pero se encuentra con una higuera. ¿Y qué le hace a la higuera? La mata, le quita la mata, le quita la vida, pues sí. Murió la higuera, la secó. Dios tiene ese poder tan grande y hace cosas tan maravillosas. Convierte las moléculas del agua en moléculas ¿de qué? De vino. O sea, Dios hace estas cosas, ¿verdad? Algo que me maravilla, regenera un cuerpo muerto. Ya olía feo Lázaro, ¿se acuerdan? Ya olía feo. ¿Qué significa que olía feo? Ya estaba pudriéndose, ya estaba descompuesto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Regeneró en su tumba a Lázaro. Dios hace cosas maravillosas por el gran amor que nos tiene. Lo que Dios puede hacer por amor a ti siempre va a superar cualquier expectativa que yo tenga. Dios hace cosas increíbles. ¿Estamos preparados para recibir esas promesas de Dios? Y la más grande prueba del amor de Dios para con nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del peor flagelo de la humanidad, nuestro pecado. Dios envió a Jesús a morir por tu pecado y por mi pecado. Es uno de los milagros más maravillosos del amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale la pena estar llenos de miedo, hermanos? Después de esto que estamos escuchando. Como iglesia, Dios nos suplirá las necesidades y nos hará alcanzar la victoria ante los tremendos retos que estamos ahora viviendo como hijos de Dios. Como matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿No quitará esas amenazas que se ciernen alrededor de los matrimonios? ¿No les dará gracia para arreglar aquellos problemas que parecen imposibles de solucionar? ¿No lo puede hacer Dios? Vean todo lo que ya nos demostró que puede hacer
por el gran amor que nos tiene como familias. No permitirá que los padres se reconcilien con sus hijos, que los hijos regresen al camino si es que están lejos, que se renueven dentro del seno del hogar las relaciones quebrantadas. ¿No lo puede hacer nuestro Dios? Como individuos, que se reconcilie nuestro corazón con Dios y haya arrepentimiento de nuestras obras malas para que volvamos a nuestro primer amor. ¿No lo puede hacer Dios? Dios es capaz de hacer cosas increíbles por amor a ti y por amor a mí. Nos ponemos de pie, vamos a orar a nuestro Dios.